Buen día. Hola. Estamos con el escritor argentino Miguel Ángel Alofio. Señor Alofio, ¿podría decirnos cómo empezó a escribir? Ante todo quiero agradecer a Emoví por haberme editado las dos novelas que aparecen en internet. Y también por todo lo que hacen para hacer que escritores desconocidos puedan ser descubiertos por escritores, por lectores de todo el mundo de habla castellana. Para la pregunta, yo nunca empecé a escribir en definitiva, es escribir que empezó en mí. Yo me acuerdo que cuando era muy chico, mi mamá estaba planchando ropa y yo estaba sentado al lado de ella haciendo los deberes, y en la radio pasaron una información sobre Josephine Baker y que había adoptado no sé cuántos chicos por todo el mundo. Y mi mamá me dijo que eran chicos que no tenían ni padre ni madre, y eso me entristeció mucho y creo que me puse a llorar un poco. E inmediatamente escribí una poesía, algo así, y se la di a mi mamá, y cuando esta la leyó, se rió mucho, porque en aquella época todavía no sabía escribir, yo, porque tenía 4, 5, 6 años, no más. Es decir, que la necesidad de escribir, yo la sentí mucho antes de saber escribir. Cosa que funciona de manera contraria cuando uno aprende a escribir en una universidad y piensa que después va a encontrar la necesidad de escribir. Es un error. Cuando yo tenía 18 o 20 años, esa necesidad de escribir se hizo mucho más dolorosa, porque yo empecé a sentir esa necesidad de manera muy fuerte, casi como se siente el hambre. Y yo no sabía escribir, porque yo había dejado la escuela a la edad de 11 años y era casi analfabeto. Y me costaba muchísimo leer, me costaba muchísimo escribir correctamente. Y yo me encontraba como el tipo que tiene hambre, mucho hambre, y está sentado ante una lata de conserva cerrada y no tiene la herramienta para abrirla. Entonces yo tuve que aprender, es decir, yo tuve que construirme esa herramienta. Y es gracias a esa necesidad que yo empecé a leer y a escribir. Pero esa necesidad, ninguna universidad, ni cátedra, ni nadie se la va a dar a nadie. Creo que viene del dolor. Escribió 4 libros. ¿Podría hablarnos un poco de los 2 que editó Emoví? Sí, son 2 novelas. Una es El Tesoro del Odio, una novela bastante larga, bastante larga para mí, porque tiene más de 170 páginas. Es una novela, la historia de un muchacho de esta ciudad, casualmente, de Rennes, que se encuentra obligado a irse y en el extranjero se empieza a encontrar cada vez más seguido con su doble. Es decir, la idea del doble me viene del hecho de haber constatado que, como dice Borges, y tiene razón, todo es paradoja. Es decir, que todas las cosas contienen su contrario, y son su contrario, y todos los hombres también. Todos somos y no somos al mismo tiempo el lado de atrás de las cosas y el lado de adelante, pero eso en permanencia, es como el tiempo, que no está fijo ni en el presente, ni en el futuro, ni en el pasado, está siempre en movimiento. Y la idea me vino de ahí. En esa época yo leía muchas cosas al mismo tiempo: El Quijote, La Metamorfosis, Thomas de Quincey, Pascal Bruckner, Michel Houellebecq, y todos esos libros tienen su pequeña influencia en la novela. Incluso el personaje principal se llama Daniel,
como el personaje de La posibilidad de Nil, que también es un doble. Y a propósito de esa otra novela que se llama Los Encontrados. Los Encontrados es una novela muy divertida, es muy cortita, yo la quiero mucho esa novela. Es la historia, es una historia simpática. Yo había escrito unos cuantos asesinatos inspirado en los asesinatos que Thomas de Quincey describe en su célebre Asesinatos como una de las bellas artes. Y los había guardado esos asesinatos en el ordenador, en la computadora. Y después oí hablar de esos chicos que habían sido secuestrados, robados, esos bebés, por la dictadura. Y se me ocurrió imaginarme la personalidad que podían tener esos chicos que habían crecido, que tenían la memoria genética de unos y habían crecido con otros que eran casi lo contrario. Y en ese momento me acordé de esos asesinatos que había escrito y se me ocurrió la idea de la novela. Y tuve suerte de encontrar un camino entre el principio y el fin que va muy rápido. Porque tuve suerte, decía, de hacer como la electricidad, ¿no? Discúlpeme la metáfora, pero cuando la electricidad se desprende del rayo, quiere ir a la Tierra y siempre no se sabe por qué, yo no sé por qué, los físicos deben saberlo, siempre elige el camino más corto. Si uno pone un hilo de algodón mojado y un hilo de oro, la electricidad va a bajar por el hilo de oro, porque es así. Y bueno, yo tenía la idea del principio, tenía la idea del fin, y para ir a ese fin, justamente, tuve la suerte de encontrar el lenguaje rápido, eficaz, que es el hilo conductor, que llevó el principio hacia el fin, como el rayo lleva la electricidad hacia la Tierra. Se puede resumir esa novelita como un librito divertido, porque tiene mucho humor y la gente se mata y se odia, todo, pero todo tratado con mucho humor. No sé, yo estaba de buen humor cuando escribí eso y me divertí mucho, me reí mucho escribiendo eso, sí, sí. Creo que es el libro con el que más me reí escribiéndolo, incluso cuando lo leo cada tanto. Si no sé, hace mucho no lo leí.